Bien, vamos a empezar entonces la lección 27. Dice la introducción de la lección: es de gran ánimo leer acerca de multitudes de personas viniendo a Cristo, ya sin importar de qué familia o nacionalidad son. Sin embargo, el mismo relato que nos alienta con el gran recibimiento del Evangelio va acompañado también de las experiencias de oposición y rechazo a la palabra. No por la palabra que se predica en sí, sino por el celo que genera el surgimiento de un grupo que glorifica a Dios y que aparta a las personas piadosas de buscar a Dios a través de la lectura de la ley de Moisés en la sinagoga. Recuerden que a donde ha entrado Pablo encuentra en las sinagogas, encuentra personas piadosas que no son judías, pero que buscan a Dios y están ahí en la sinagoga escuchando la ley de Moisés. Ahora esa gente está dejando las sinagogas junto con algunos judíos al convertirse a Cristo, y por esa razón esto ha generado ese celo. Y aunque hay mucho que podemos señalar y profundizar acerca de esto, debemos mirar primeramente al cuadro general que nos ofrece el relato, a fin de que comprendamos cómo en la mayoría de las ciudades donde va surgiendo las nuevas congregaciones de creyentes, también se desata la oposición, cumpliéndose así las palabras de Jesús dichas a sus discípulos: si el mundo los odia, sepa que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Juan 15, 18 al 19. Bueno, vamos a leer el pasaje de hoy, es Juan 14, del 8 al 28. Vamos a leer un versículo cada quien. Y había en Listra un hombre que estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre, y que nunca había andado. Buenos días, adelante. Si gusta, bueno. Escuchaba hablar a Pablo, el cual fijando la mirada en él y viendo que tenía para ser sanado. Okay. Estamos en Hechos 14, del 8 al 28. Ahorita sigue el versículo 10. Parece que lo había escuchado que Juan. Ah, ok. La hermana Félix leyó el 8. El 9. Sí, sigue. Ajá. ¿Hay que subir la predicación del domingo? Sigue el 10. Y se dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua Licáunica, ajá. Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios junto con la multitud. Pero cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando: Señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes y les anunciamos el Evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En las generaciones pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Y sin embargo, no dejó de dar testimonio de Él mismo, haciendo bien y dándoles lluvia del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y de alegría. Aún diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes les
sacrificio. Este no. Sí. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron. Sí. Fueron de la ciudad. Fueron de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Berbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Confirmados los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con algunos, los encomendaron al Señor en quien había creído. Pasaron por Pisidia y llegaron a Pamfilia. Después de predicar las palabras en Perge, descendieron a Talia. Y de ahí embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Ok, bien, dice la fuerte oposición al Evangelio, aunque el enfoque debería estar más en cuanto a la gente que recibe el Evangelio. La realidad es que el ejemplo tiene que ver con la oposición, ¿verdad? ¿Necesita pluma? Bien, dice, en la ciudad de Iconio, algunos gentiles y algunos judíos, junto con los gobernantes, planeaban un atentado para maltratar a Pablo y Bernabé y finalmente apedrearlos. Esto es lo que vimos la semana pasada, en la lección anterior. Por lo cual ellos se fueron de la ciudad hacia Listra para continuar predicando el Evangelio. Ahora, en la ciudad de Listra no nos dice si ya habían estado predicando, cuánto tiempo había pasado. Lucas se enfoca realmente en el evento que él va a narrar. Dice, en la ciudad de Listra había un hombre que se hallaba sentado porque era cojo. Vamos a ponerle cojo. Era cojo. Era cojo ¿desde cuándo? Desde el seno de su madre, es decir, así había nacido. No es que los milagros, luego la Biblia enfatiza el hecho de que nunca había estado así, o algunos sí habían estado así, como el paralítico de Betesda, sí había estado sano antes, pero el ciego que Jesús le devolvió la vista, ese nunca había visto. Entonces a veces nos señala eso para notar la naturaleza del milagro. Bueno, él era cojo desde el seno de su madre y nunca había caminado. Este hombre escuchaba hablar ¿a quién? A Pablo. Quiere decir que Pablo ya había estado predicando, no es que inmediatamente entrando a la ciudad de Listra pasó esto, pero ya el hombre había estado escuchando hablar a Pablo. Y entonces nos dice que Pablo fue quien fijó la mirada en él y se dio cuenta de que tenía ¿qué? Tenía fe. Para ser sanado. Fe para ser sanado. Notó que el hombre tenía fe para ser sanado, por lo cual le dijo con voz fuerte: levántate derecho sobre tus pies.
alguien que no tenía las características físicas para poder caminar por alguna razón y estaba imposibilitado desde nacimiento, alguna deformidad, alguna falta de un hueso, lo que fuera. Pero entonces él dice que el hombre dio un salto y ¿qué? Comenzó a andar. Y anduvo y comenzó a andar, como venga en la versión que tienen. Ahora, aquí hay una cosa que llama la atención. La frase, es interesante leer que el hombre tenía fe para ser sanado. Es como lo dice Lucas. Desde que existen los falsos sanadores, aquellos que dicen que sanan y luego dicen, oye, pero es que no sanó la persona, ¿qué es lo que siempre dicen? Desde que existen los falsos sanadores, siempre han atribuido a sus fallidos milagros falta de fe en los que no resultan sanados. Ellos dicen, no tuviste suficiente fe, por eso no fuiste sanado. Es la forma en que se defienden para evitar ser acusados de fraude. Y tal pareciera que este pasaje les respalda, porque Pablo ve que el hombre tiene fe para ser sanado, pero Lázaro no tuvo fe para ser resucitado, el ciego no tuvo fe para ser sanado, el paralítico de Betesda no tuvo fe para ser sanado. El asunto es por qué este pasaje pareciera que les da un respaldo. Sin embargo, nunca ningún milagro en los evangelios ni en el libro de Hechos ha atribuido el milagro a quien lo recibe, no es que por su fe haya ocurrido, sino a quien lo ejecuta, empezando por Jesús y luego por los apóstoles. Muchos fueron sanados sin pedirlo, no tenían fe, no buscaban a Jesús y fueron sanados. Ahora, ¿cuál es el caso entonces? Dice, por lo tanto, al observar el contexto de este milagro en particular, encontramos que el hombre recién estaba escuchando de un Salvador que no conocía. Y la fe que tuvo no era solo fe para ser sanado, sino la fe que el Espíritu Santo da para salvación. Sin embargo, lo que Lucas está por narrar es la adoración que el pueblo quiso dar a Pablo y Bernabé. Y esta se desprende de este milagro de sanidad. Por lo tanto, Lucas nos habla de la fe del hombre para ser sanado, la cual Pablo ve en él para obrar este milagro de sanidad. Podríamos decir, el hombre tuvo fe para salvación y creyó a Pablo, y Pablo entonces entendió que debía sanarlo. Pero la realidad es que el enfoque aquí está en la sanidad, porque es lo que va a producir el siguiente evento. ¿Ok? Entonces esa es la razón que nosotros debemos comprender. Así que cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en el idioma de Licaonia. Licaonia era la región donde estaba Derbe, donde estaba Listra, donde estaban estas ciudades donde habían estado, Iconio y todos. Y entonces ellos hablaron en su idioma, el idioma de Licaonia, y decían, los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Ok, entonces los dioses, ellos pensaban, estos dos hombres son dioses, hacen milagros, y llamaban a Bernabé como Júpiter. Júpiter era el principal dios, el equivalente de Zeus en la mitología griega, ahora en la mitología romana. Júpiter era el principal dios. Entonces, por alguna razón Bernabé era más reconocido, pero Pablo lo llamaron Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Es decir, él era el que hablaba y Mercurio era el mensajero de los dioses. Entonces tomaron el reflejo de las personalidades de Pablo. Pablo era Mercurio y Bernabé Júpiter. Aunque son nombres de planetas, lo que pasa es que los romanos le pusieron los nombres de sus dioses a los planetas, ¿ok? Por eso Marte, Júpiter, Venus son nombres de dioses. Entonces, pero esto nos habla de que el que hablaba siempre era Pablo, y el enfoque está en Pablo generalmente cuando se da un mensaje, aunque se incluye a Bernabé, pero el que llevaba la palabra era Pablo. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, ¿qué trajo? Toros y guirnaldas.
no era una cuestión muy distinta a lo que podemos ver hoy en día en cuanto a adornos, las guirnaldas para colgar y mucho colorido y bueno, ella trajo toros, o sea, no uno, y un toro es un animal caro, era un animal caro, toros y guirnaldas a las puertas, y quería ofrecer sacrificios. Ellos no eran idólatras, pero no eran incrédulos. Si sus dioses se les aparecen, hay que adorarlos, e inmediatamente tuvieron ese corazón para adorar a sus dioses, obviamente en su desconocimiento, como Pablo lo va a decir. Bueno, entendemos que fue Pablo el que lo dijo. Ok, entonces quería ofrecer sacrificios junto con la multitud. Pero cuando lo oyeron, ¿quiénes? Los apóstoles. Bernabé y Pablo son llamados aquí apóstoles. A Pablo todavía no se le llamaba apóstol, no se le consideraba apóstol, era un nombramiento, un rango que era distintivo entre la iglesia. El asunto es que hay dos corrientes, unos dicen los 12 exactamente eran solo los apóstoles, o lo podemos agregar a Pablo. Hay otros que dicen el asunto es que Bernabé aquí está incluido entre los apóstoles, pero la palabra apóstoles finalmente significa enviados. Algunos lo comparan con que los apóstoles hoy en día son los misioneros. Cualquier persona que es enviada es un apóstol. Sin embargo, en cuestión de doctrina, los apóstoles en sí tenían una característica. No había Biblias, no estaban grabados los mensajes de Jesús, y quienes daban las enseñanzas de Jesús eran quienes habían convivido con Jesús. Esta era la característica de los apóstoles. Entonces, para que la iglesia creyera lo mismo, porque si acá uno decía, yo ya creí en Jesús y voy y predico lo que yo quiera, pues se iba a enseñar otras cosas. Pero el hecho de que los apóstoles hubieran sido formados por Jesús le daba el hecho de que Juan iba a predicar lo mismo que Tomás, lo mismo que que Pedro, que es que estaba tratando de acordarme el nombre del hermano de Pedro, de Andrés y de todos ellos, iban a enseñar lo mismo porque estuvieron con Jesús. Esa era la cuestión de la autoridad que ellos tenían. Pero aquí Pablo y Bernabé son llamados apóstoles porque no hay otro apóstol dirigiéndolos. Y si nos damos cuenta, la iglesia de Antioquía no la fundó ningún apóstol, sino cristianos que salieron bien formados ya en la palabra de Jerusalén y plantaron la iglesia en Antioquía. Mucha gente se convirtió, y Bernabé, que estaba en Jerusalén con los apóstoles, fue enviado con esa misma autoridad, y Pablo habló también con esa misma autoridad. Ahora, el asunto es que hay dos niveles de entender la palabra apóstol. Una es el enviado, como el misionero, y la otra es el que tiene la autoridad porque escuchó el mensaje directamente de Jesús. Y hubo más gente aparte de los apóstoles. No sabemos si Bernabé fue uno de los 70 que fue enviado también por Jesús a predicar en un momento dado. Pero el asunto es que esto nos habla de que finalmente el grupo de personas que tenían la autoridad de predicar, porque predicaban exactamente lo mismo, era un poco más grande que los 12. El asunto es que, por ejemplo, cuando llega Apolos a Corinto, que conoce bien el Antiguo Testamento, empieza a enseñar, y Aquila y Priscila lo tienen que ubicar en Jesucristo. Entonces él entiende ahora y ya hay una formación. Ok, pero es parte del desarrollo de la iglesia. Ok, dice que cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, ¿qué hicieron? Rasgaron sus ropas. Una frase que luego se usa mucho para alguien que se escandaliza, ¿verdad? Que se rasga las vestiduras. Pero bueno, es interesante ver la forma en que dos culturas reaccionan a una obra realizada por Dios. Pues aquí no fue el mensaje de Pablo lo que predominó como en las ciudades anteriores, sino el milagro que Dios obró en un hombre de la ciudad. Esto es lo que destaca. Pablo ya había predicado seguramente, pero lo que destaca es este milagro. Los hombres de Listra interpretaron el milagro como una manifestación de sus dioses. Lucas destaca el hecho de que las expresiones de ellos sobre tal milagro eran en su lengua local para enfatizar su reacción, algo muy de Licaonia, muy de ellos, por así entenderlo.
Esto se intensifica con la intención del sacerdote de Júpiter que deseaba ofrecer sacrificios de toros, un acto muy costoso y de gran distinción en su religión, es decir, era el mayor privilegio porque además era muy caro ofrecer toros. Por su parte, los apóstoles, que aunque ya eran cristianos, también eran de cultura judía, reaccionaron con una antigua actitud israelita, rasgar sus vestidos, lo cual era señal de dolor, preocupación o tristeza. Entonces vemos dos culturas interactuando ahí. Salud. Así que Pablo y Bernabé, con sus ropas rasgadas, se lanzaron en medio de la multitud gritando: Señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes, es decir, no somos dioses. Ahora, el asunto es que aquí hay una cosa, Pablo va a entender más adelante cómo utilizar las situaciones para ganar a las personas, porque hay una cosa, la gente, si ellos hubieran dicho, a ver, silencio todos, en lugar de rasgarse las vestiduras e ir corriendo, la gente se hubiera quedado quieta, ¿sí o no? Porque creían que eran dioses. Entonces, si ellos hubieran dicho, a ver, momento, antes de que hagan eso, escúchenos, hubieran podido predicar, ¿sí o no? Sin embargo, fue una cuestión que los sorprendió a ellos. Por eso reaccionaron como judíos. Ok, entonces dice: nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes y les anunciamos el Evangelio. Y aquí es muy directo Pablo, para que se vuelvan de estas cosas vanas, es decir, ¿como cuáles? Pues andar ofreciendo sacrificios a dioses, para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo. Para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Ok, el problema es que esto lo están diciendo con mucha urgencia. Pero el mensaje es correcto, aunque ya les tiró directo a ellos, ¿no? Que son vanos. En las generaciones pasadas, es decir, antes de que llegáramos nosotros, Él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Esto aligera un poquito el mensaje. Lo que acaba de decir les fue muy directo, que se vuelvan de estas cosas vanas que ustedes hacen. Ahora les dice, porque Dios en el pasado los dejó seguir sus propios caminos. Pero hay una cosa, a pesar de eso, sin embargo, no dejó de dar testimonio. Dios estuvo siempre presente, hablando de sí mismo, no dejó de darle testimonio al mundo, haciendo bien y dándoles lluvia del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y de alegría. Es decir, ¿a quién se debe todo lo que ellos recibían? A Dios. Aunque los dejó seguir sus caminos adorando donde querían adorar a quien quisieran adorar, pero Dios siempre estuvo ahí bendiciendo a cada nación a pesar de su idolatría. Es el mensaje que está dando Pablo. Pero fíjense cómo ya empieza a tomar esta situación, que él va entendiendo cómo se utiliza la misma situación para predicar el Evangelio. Toma el hecho de que esta gente es temerosa de Júpiter y quiere ofrecerle sacrificio, y entonces él aclara, no fue Júpiter sino fue Dios, y lo aprovecha bien en el momento. Ahora, al parecer esta situación inesperada no permitió que la predicación centrara el mensaje de salvación en el mensaje que produjo todo esto. Es decir, no predicaron, miren, este hombre fue sanado porque Dios tiene poder y poder utilizar eso, sino que los apóstoles se vieron en la necesidad de detener la acción de los habitantes de la ciudad, que se fueron, yo creo que muy fanáticos, señalando que ellos no eran seres superiores, sino que venían a anunciar el Evangelio que les haría volverse de esos sacrificios vanos al verdadero Dios creador de todo. Y para aclarar que no les estaban despreciando por sus creencias,
Les aclaran que Dios anteriormente les permitió seguir sus propios caminos, aunque Dios siempre se manifestó entre ellos, siendo Él quien les brindaba el sustento y el gozo. Un asunto de mucha claridad sobre quién es Dios para un pueblo que no conocía la ley de Moisés. Si había sinagoga o no, ahí no nos lo dice. Así que, diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificios. Ahora, a esto se junta, si esto ya era en sí algo muy de tensión y una situación difícil, se junta el hecho, dice, pero entonces llegaron algunos judíos. Ya se venía haciendo la cadenita desde Antioquía de Pisidia. Algunos judíos que venían de Antioquía y de Iconio. En Antioquía los corrieron, en Iconio ya los querían apedrear. Y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo. ¿Por qué a Bernabé? No lo sabemos. Pero apedrearon a Pablo, quizás porque era el que llevaba la voz, quizás porque discutieron, lo que fuera. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad. Es decir, pasar de ser un dios a ser alguien ya de desecho, y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Yo digo que es lo que se ve hasta hoy en día, ¿no? Ajá. Porque hoy en día es lo mismo. Si usted ya va y habla de la palabra de Dios, no falta quien diga, está loco, está loca. Lo digo porque yo últimamente ahí donde estoy viviendo, la señora fue a un evento, a un velorio. Dice que ahí empezaron a hablar de la Biblia, que abrieron la Biblia y que empezaron a platicar de la palabra. Dice que agarró y se levantó y que dijo, dice, estas son puras, un disparate. Ahí quédense con sus, quién sabe qué. Yo digo que en aquel entonces era también casi lo mismo. Seguramente la reacción de la gente. Decían, ¿cómo le vamos a hacer caso a este si es hombre como nosotros? Exactamente. Sí, de la naturaleza. O como le pasaba luego a Pablo, ¿no? Ajá. Que la gente lo veía y decía, ¿cómo le vamos a creer a este si era el que los perseguía, ¿no? Ajá. También. Exactamente. Entonces, mucha gente por eso no nos cree cuando hablamos de la palabra de Dios. Nos tiran de a locos, nos tiran de que queremos, como quien, a mí me dijo ya una persona que ya me estoy haciendo sanchucha. Le digo, estudiar la palabra del Señor no quiere decir que yo me esté haciendo santa. Al contrario, le digo, yo te la comparto a lo que yo siento, a lo que yo sé. Pero si no quieres, no. Con todo el respeto que te mereces. Exacto. Ahora, el asunto es que esto es lo que estamos viendo, la oposición y la reacción de la gente, y quizás de todos los lugares que Pablo visitó, es donde más difícil fue la situación. Pero noten cómo se mezcla esta euforia del pueblo, la llegada de los judíos, y toda esta situación deriva en que apedrean a Pablo. Dice, pero mientras los discípulos, es decir, ya no eran solo Bernabé y Pablo, había discípulos. Los discípulos, mientras los discípulos lo rodeaban, pues a lo mejor pensando qué iban a hacer para levantarlo, enterrarlo, él se levantó y entró a la ciudad. Si la gente lo vio, no lo vio, se sorprendió, no sorprendió, quién sabe. Lucas no nos narra sobre eso. Pero Pablo no dijo, vámonos de aquí. Y ahí no sacudió el polvo de sus pies, cosa que es interesante porque ahí estaba peor el asunto que en el mismo Antioquía de Pisidia, que fue donde sacudieron los pies y que hubo muchos conversos. Él se levantó y entró en la ciudad. Al parecer ya algunos en Listra habían creído o habían acompañado a Pablo y Bernabé hasta esa ciudad.
A lo mejor eran las dos cosas. Pablo ya había predicado, ya algunos habían convertido y pues fueron a ver qué pasó con Pablo cuando lo sacaron la multitud y ya muerto. Bueno, todo esto, o a lo mejor eran discípulos que se habían convertido en otras ciudades y cuando los vieron viajar fueron con ellos, pero el caso es que ya no iban solos, tenían compañía. Ok, al día siguiente Pablo partió con Bernabé a Derbe. Y después de anunciar el evangelio allí y de hacer muchos discípulos, mucha gente se convirtió en Derbe. Y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Es decir, regresaron a las ciudades donde ya habían estado, donde en todas hubo oposición, no hubo una en la que no hubiera oposición. Volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Esto lo hicieron para fortalecer los ánimos de los discípulos y exhortándolos a que perseveraran en la fe. Ok, volvieron a visitar cada iglesia donde ya cada ciudad, donde ya había habido creyentes, y como testimonio por lo que estaban viviendo, es decir, al ver todo este sufrimiento, les animaban diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Ahora, algo que no se dice mucho hoy en día, menos con la teología de la prosperidad, ¿verdad? Tiene que haber batallas, sí las tiene que haber, y así como vemos que le pasó a Pablo Bernabé, seguramente los mismos cristianos que se convirtieron en esas ciudades no necesariamente eran bien vistos por sus conciudadanos, viendo que ahora creían otra cosa. Ok, una parte importante es que este viaje de regreso sirvió para designar ancianos en cada iglesia. Ya empieza a llamarlas de manera individual en cada iglesia. Designar ancianos en cada iglesia, personas que tengan la autoridad, la responsabilidad de predicar, y empieza a darse ya una formación de la iglesia. Obviamente es la obra del Espíritu Santo. Hoy pues no entenderíamos plantar una iglesia e inmediatamente colocar a alguien como anciano, pero aquí ya lo estaban haciendo. Hay un contexto distinto, gente que estaba escuchando la palabra por primera vez y esto hacía un enorme cambio, se estaba convirtiendo, pero personas que finalmente quedaban al frente de cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, es decir, tampoco nomás era de que iban y nombraban, se quedaban con ellos, ayunaban. ¿Cuántos días estuvieron nuevamente en cada iglesia? No sabemos, pero si oraban y con ayunos los encomendaron al Señor. Es decir, encomendaban a las personas al Señor, porque a toda la iglesia, a los ancianos, los encomendaban mientras estaban ahí, oraban, ayunaban, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ok, continuando con otras ciudades anteriores que ya habían estado. Pasaron por Pisidia y llegaron a Panfilia. Ok, aunque no nos dice que ahí hayan hecho algo, porque luego nos aclara que predicaron la palabra en Perge. Estas son ciudades todas de Pisidia. De Licaonia, perdón. Luego fueron a Atalía, para de ahí embarcarse ahora sí para Antioquía, ¿verdad?
En Atalía tampoco nos dice que han hecho algo, sino que llegaron al puerto, ahí se embarcaron para Antioquía. Y recuerden, aplicamos aquí que era de Siria, porque hay Antioquía de Pisidia y Antioquía de Siria. En Antioquía de Pisidia es donde los corrieron. En Antioquía de Siria dice la ciudad donde habían sido encomendados a la gracia de Dios. El Espíritu los llamó en Antioquía de Siria. Ahí se les encomendó, ellos los encomendaron a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Pero fueron enviados por el Espíritu Santo. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Toda la historia que ahora Lucas posiblemente, recuerden que muchos sustentan el hecho de que Lucas era de Antioquía de Siria, y seguramente Lucas empezó a tomar nota en algún momento que le narraron todo esto. Lucas todavía no iba con Pablo. Bueno, empezaron a contar, a informar todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y el capítulo termina narrándonos que se quedaron mucho tiempo con los discípulos, ya llamados cristianos. Bueno, así es como concluye el primer viaje que Pablo realiza junto con Bernabé para predicar el evangelio a los gentiles. Ellos seguramente entendían por el Espíritu Santo qué ciudades visitar y cuándo era tiempo de volver a su ciudad. En algún punto en Derbe dijeron: hay que regresar a Listra, Iconio, Antioquía, y empezaron el regreso. Llegaron hasta Derbe. Bueno, ellos seguramente entendían por el Espíritu Santo qué ciudad visitar, cuando era tiempo de volver a su ciudad, Antioquía de Siria, donde trabajaban como ministros de la iglesia. Recuerden que ellos no eran solo congregantes, eran parte de los que dirigían la iglesia. Y entendemos que por mucho tiempo siguieron trabajando en ella, hasta que llegó el tiempo del siguiente evento trascendente que vamos a ver la próxima semana, si Dios nos permite, el Concilio de Jerusalén. Pero ahí estuvieron mucho tiempo, es decir, no es que Pablo decía, bueno, ok, cumplí mi ministerio, voy a tomarme un descanso, etcétera. No, seguía con la iglesia, tenía una labor que realizar. Ok, entonces, bueno, ¿alguna pregunta? ¿Comentarios? ¿Testimonios? ¿No? Entonces, pues vamos a orar entonces para terminar. Le damos gracias a nuestro Dios por este estudio y con esto concluimos el capítulo 14. Dios mediante, la próxima semana continuamos con el 15. Vamos a orar. Padre, agradecemos, Señor, tu palabra, tu cuidado, y gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que está hoy aquí. Señor, gracias por toda la obra que tú realizas en el hogar y en la vida de cada uno. Permite, Señor, que lo que estudiamos sea de edificación para nuestras vidas, para la iglesia, para todos los que escuchan este estudio. Que tu palabra, Señor, vaya y nutra sus corazones, Señor, que en verdad también sus pensamientos, su mente sean formados conforme a tu palabra, para que vivamos de la manera correcta y te seamos gratos en todo lo que hacemos y vivimos. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos concedes, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga.